Hola a todas y todos, ¿cómo estáis? Hoy voy a haceros un pequeño vídeo de cómo hago para configurar la moto en modo off-road. De hecho, son las motos trails, también conocidas como doble propósito en Iberoamérica y algunos otros países. Están pensadas para viajar por carretera y para viajar fuera de ella. Pero en mi caso, hay unos pequeños tips que yo le hago a mi BMW TC850 GS, muy fáciles. De hecho, solo necesito una pequeña llave Torx y una llave Allen del 6 para dejarlo un poco más a mi gusto y potenciar un poco sus cualidades fuera de carretera, off-road. Para empezar, ¿qué hacemos? Algo muy sencillo, no hace falta ni herramientas, simplemente girar para sacar el taco de goma que va encima de la estribera. El taco de goma está pensado para viajar por carretera con ella y para que tenga una cierta comodidad y no resbale la bota sobre el estribo. Al ir por fuera de carretera, normalmente se pasa por barro, se pasa por arena, la suela de la bota de enduro puede acumular más barro y esto hace que si tuviera la goma seguramente sería más fácil resbalar al ponerte de pie, levantarte e intentar hacer un movimiento brusco encima de la moto, se te resbalaría el pie. De otro lado, el taco de goma es una opción de comodidad a la hora de conducir, para que no se te clave en el pie. El hecho de que vayas con bota de enduro hace que la suela de la bota de enduro es más rígida, más gruesa probablemente, hace que no se te clave tanto el pie, no notas tanto el acero directamente bajo la planta de tu pie. Vale. Esto es lo primero que se hace, que como digo es muy fácil y le aporta un plus. En este caso yo, para poder conducir con una cierta comodidad con botas de enduro, lo que hice fue regular un poco la altura de la palanca de cambio para que quedara un poco más alta. Tip número 2, importante, al menos en mi caso, las estriberas. Las estriberas de pasajero son una opción importante si llevas pasajero. Como casi siempre que hago conducción off-road voy sin pasajero, se la saco. Es una operación muy sencilla, son 4 tornillos Allen, 2 en cada lado, que hacen que al ir sin las estriberas, aparte de aligerar peso, aunque el peso es mínimo, lo que consigues es tener más espacio libre y en caso de caída, en caso de pegar una patada para atrás con la pierna, es un espacio que te queda más libre para poderte mover con libertad. O sea, digamos que es más difícil que te des un golpe en las estriberas, si la desmontas, por supuesto. Bueno, quito las 2 estriberas y seguimos con el vídeo. Y ya están las 2 estriberas sacadas. He dejado los tornillos en el sitio donde iban cogidas las estriberas, así seguro que no se pierden. Otro tip muy fácil, la pantalla. Yo le monto una pantalla grande para viajar por carretera, pero para viajar por off-road o hacer trazados de pista y fuera de carretera, la moto se puede mover mucho, levantar, tú dar un cabezazo y acabar golpeándote en la pantalla. Con lo cual, vuelvo a poner la pantalla de origen, que aunque la veis así pintada muy bonita, es la de origen, que era originariamente transparente, pero yo la he hecho pintar y vinilar a mi gusto. Para esto simplemente con esta Allen sacamos los 4 tornillos y ahora cuando la haya sacado nos volvemos a ver y ya tenemos la pantalla de origen montada, más pequeña, más discreta, más manejable. Siguiente tip,
para hacer off-road no es muy recomendable llevar un top case. No sería la primera vez, la primera ocasión que vas haciendo pistas, pegando botes y vibraciones, pierdes el top case ni te enteras. Bases de acero, aluminio, se resquebraja, se hacen grietas y acaba partiéndose la base y perdiéndose. Yo cuando voy a hacer recorridos por off-road llevo esta bolsita ahí en sustitución del top case, que evidentemente no tiene la misma capacidad, pero puedo llevar la pequeña bomba de hinchado, puedo llevar un poquito de gel hidratante y una barrita energética y poca cosa más. Pero bueno, vamos por el cambio de top case. Top case fuera. Y la instalación es muy sencilla, es simplemente desprender la base de la bolsa, se ata aprovechando la misma base del top case. Y ahora os enseñaré cómo queda. Y ya tenemos la bolsa. Ya tenemos la bolsa a punto. Y estos son los tips para hacer off-road. Os voy a enseñar de cerca cómo queda el frontal, más pequeñito. Llevo los espejos escamoteables, de manera que si hay una caída es más difícil de romper. Llevo, por supuesto, protecciones altas de Touratech, protecciones de motor también de Touratech. Llevo también la extensión de la pata de cabra, porque en terreno de hierba y de tierra es más fácil que acabe hundiéndose y cayendo en la moto. De esta manera, al tener una superficie, queda más sujeta. Por supuesto, nada de maletas, nada de top case, estriberas de acero peladas. Llevo también una extensión de la palanca de freno de atrás para que con la bota de enduro sea más fácil de frenar. Y bueno, con esto despediríamos el vídeo. Venga, hasta luego.